Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Álvarez y en esta clase vamos a hablar de las estructuras de la personalidad, fobias y obsesiones. Bueno, vamos a empezar con una definición de estructura de personalidad de Eysenck, que dice que es el conjunto de características personales de un sujeto humano y que estas características son parte innatas y parte adquiridas y constituyen el comportamiento de todo individuo humano. Como sabemos, hay muchas definiciones de lo que es la personalidad, pero vamos a tomar la de la escuela americana de psicología, la asociación, digamos, que dice que los individuos difieren los unos de los otros en habilidad de comprender ideas complejas, de adaptarse eficazmente al entorno, así como el de aprender de la experiencia, en encontrar varias formas de adaptarse eficazmente al entorno, así como el de aprender de la experiencia, en encontrar varias formas de razonar, de superar obstáculos mediante la reflexión. A pesar de que estas diferencias individuales pueden ser sustanciales, estas nunca son completamente consistentes. Las características intelectuales de una persona variarán en diferentes ocasiones, en diferentes dominios y juzgarán con diferentes criterios. Entonces, el concepto de inteligencia es una tentativa de aclarar y organizar este conjunto complejo de fenómenos. Eh, todos, todas las diferentes conceptos de personalidad tienen en común que hacen referencia a un conjunto de cualidades que nos individualizan, que hacen nuestra subjetividad. Y también tienen en cuenta el precisar que se trata de algo propio y característico que suponen un modo de ser y un modo de pensar. También sabemos que la personalidad se sustenta en la herencia genética, en el ambiente por lo que puede desarrollarse y a pesar de ser bastante estable puede cambiar a lo largo de nuestra vida. Según diferentes autores podemos encontrar ramas también psicológicas que definen la estructuración de la subjetividad de una forma diferente. Por ejemplo, tenemos el psicoanálisis que divide la estructuración psicológica en neurosis, psicosis y perversión, según los mecanismos de defensa que el individuo utilice, según la conexión con la realidad que tenga y si tienen en cuenta el principio de placer o el principio de realidad, ¿sí? Y otros autores, por ejemplo, lo pueden dividir en neurosis, borderline y psicosis. Así que esto por ahora lo vamos a dejar ahí. Si quieren más información le dicen a Edgardo y yo les paso. Es muy interesante. Bueno, vamos a ir con el enfoque psicoanalítico y cómo ellos explican cómo se va estructurando desde que nacemos hasta que se forma nuestra subjetividad, nuestra estructura. El enfoque psicoanalítico define la estructura de personalidad en tres componentes: el ello, el yo y el superyo. El yo se compone de elementos conscientes y está formado por nuestras percepciones, pensamientos, juicios y recuerdos. Es el encargado de considerar las demandas del ello y el superyo, satisfaciendo las necesidades de manera adaptativa y se rige por el principio de realidad. El ello se compone de pulsiones innatas, primitivas y de todo aquello que ha sido reprimido. Es la base más primitiva de la personalidad, es decir, que existe desde el nacimiento. Es la fuente inconsciente de las pulsiones de la conservación de la vida, llamada eros, y la pulsión de muerte, que se llama tánatos. Se rige por el principio de placer, que requiere satisfacción inmediata de las necesidades. Y tenemos el superyo, que representa los valores impuestos por la sociedad. Equivale a la moral. Se desarrolla a medida que se internalizan las normas morales. La finalidad entonces del superyo es señalar lo que deberíamos hacer, es decir, que vigila y amenaza al yo para que haga las cosas como se deben hacer. Entonces, el inicio de la teoría dio por el punto de partida de los descubrimientos a través de la histeria. Cuando ellos observaban y estudiaban a las histéricas con sus los no me está saliendo la palabra,
los síntomas, perdón, no me salía, los síntomas histéricos. Entonces ahí se descubre la existencia de procesos inconscientes que provocan los síntomas histéricos, que eran los traumas. Y se utilizaba el método de curación de la hipnosis. Freud después deja la hipnosis y da paso al psicoanálisis, a través de la asociación libre. Y allí descubre el método que el yo se defendía contra algo, que es el trauma, y en el sujeto hay una fuerza de represión contra esos recuerdos inconscientes provenientes del ello. El psicoanálisis también explica que el aparato psíquico funciona como cualquier otro órgano humano, con estructuras y modos de funcionamiento. Explica que el ello comienza a funcionar cuando un hombre nace. Acá vamos a explicar cómo se va estructurando la subjetividad y la personalidad en el psicoanálisis. El ello comienza a funcionar cuando un hombre nace, que es todo puro deseo, y el niño se siente el centro de toda atención y de toda situación, porque no puede percibir la limitación, es decir, es todo inconsciente, donde todo fluye sin represión, sin normas, lo cual es propio del principio primario y el principio de placer. A medida que el hombre madura, comienza a instalarse el principio de realidad, que por ejemplo el bebé llora porque tiene hambre o desea algo, pero debe esperar y puede comenzar a esperar a hacerlo para que satisfagan su necesidad. Esto lleva al hombre a encontrarse con los límites y allí comienza a instaurarse el yo y la conciencia, es decir, el principio secundario o el principio de realidad. Pero hasta el momento el niño tiene permitido realizar ciertas conductas que no se ajustan a las normas sociales. Por ejemplo, los adultos no podemos gritar y llorar o tirar objetos. O sea, sí podemos, pero estaría mal visto. Entonces el yo empieza a instaurarse y dice, no podemos hacer esto. Entonces lentamente sus padres o los adultos que lo educan van corrigiendo esas conductas y el niño podrá incorporarlas e internalizarlas, y esa incorporación de la norma permite el desarrollo del super yo, por el cual a lo largo de la vida no necesitará este sujeto a alguien que le indique de forma permanente que no debe realizar algunas acciones porque afectará el bienestar de sí o de los demás, y le incorpora como una norma social, ya está internalizado. Por lo cual cuando surja un deseo, si no es el contexto adecuado para realizarlo, lo va a poder posponer o decidirlo no hacerlo nunca, y será capaz de aceptar la frustración que la realidad le impone, y aunque sufra en cierto sentido, se va a sentir orgulloso por estar obrando bien. Entonces el yo es capaz de percibir no solo los estímulos externos, sino también los provenientes de nuestros impulsos y de las necesidades fisiológicas. Los impulsos son los contenidos inconscientes que buscan emerger a la conciencia, y también los deseos del ello que buscan ser satisfechos. Es por eso que se sostiene con una parte del yo que es inconsciente, preconsciente y consciente. Pero como es sabido, no todos los deseos pueden ser realizados, porque existe el super yo que en forma permanente presiona al yo para que no realice estos deseos. Entonces es por eso que el yo deberá mediar entre estas dos instancias, poniendo límites a las exigencias, y conforme a las circunstancias de tiempo y del medio que lo rodea, permitirá satisfacer ciertos deseos y otros los postergará, o si son excesivamente descontrolados los va a reprimir. Bien, esto es lo que explica el psicoanálisis con respecto a cómo se va a ir estructurando, y según los mecanismos de defensa se va a definir, digamos, en qué estructuración nos encontramos. Como ya mencionamos, son variables, es decir, no es que sos neurótico desde acá hasta que morimos, sino que podemos tener brotes y que eso cambia nuestra estructuración. Acá estoy con el material que les voy a mandar, que les dejo un par de cosas para leer, y me gustaría mencionar la diferencia entre síndrome, trastorno y enfermedad, para tenerlo bien definido. En el ámbito de la salud y la psicología es muy frecuente el uso de estos tres conceptos: el síndrome, el trastorno y la enfermedad.
Se trata de palabras con mucha fuerza porque a nivel popular acostumbran a asociarse a la falta de salud y los problemas en el organismo. Algunos de los cuadros podrían ser crónicos y por lo tanto no tener cura. Sin embargo, eso no significa en los entornos científicos, académicos y de la salud que se utilicen como sinónimos porque de hecho no lo son. Entonces, vamos a empezar con síntoma. En el ámbito de la salud, un síntoma es la expresión de un estado anómalo, es decir, la consecuencia de un fenómeno que se está manifestando en el cuerpo. De este modo, un síntoma podría ser una señal de alerta para que el paciente sepa que tiene la salud comprometida, o podría ser una falsa alarma también. Esto es un síntoma. El síntoma puede ser muchísimas cosas. De hecho, el hecho de que estén no sirve como la confirmación definitiva de que la salud de alguien se ve comprometida. Por ejemplo, un paciente puede tener dolor de cabeza sin que esta sea señal de una enfermedad específica. ¿Sí? Ahora vamos con el síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas que se dan juntos y que ya ha sido estudiado previamente y que por lo tanto se identifica con un cuadro clínico vinculado con uno o más problemas de salud. Así pues, en un síndrome hay una serie de síntomas que se dan juntos y con mucha frecuencia. Sin embargo, los síntomas que componen un síndrome pueden variar con el tiempo y por lo tanto pueden llegar a desaparecer. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre síndrome y enfermedad es que la enfermedad es una entidad clínica y por lo tanto tiene que ver con los problemas de salud. Sin embargo, si un síndrome no es más que un conjunto de síntomas ya estudiados e identificados como algo que tiene una entidad propia, una enfermedad debe presentar, además de uno o más síntomas o cambios reconocibles en el cuerpo, o bien una causa biológica que es conocida. ¿Sí? Es decir, un síndrome, al ser esencialmente un conjunto de síntomas, no tiene por qué tener una causa conocida, ni desarrollarse a la vez que se tiene alteraciones anatómicas. Algunos síndromes pueden ser la manifestación de una enfermedad, pero otros no, ya que sus causas pueden ser biológicas, como por ejemplo, pueden ser no biológicas y pueden ser sociales. Entonces vamos ahora con trastornos. En términos genéricos, el trastorno puede entenderse simplemente por la alteración del estado de salud normal debido o no a una enfermedad. En el ámbito el que más frecuente hablar de trastornos es de la salud mental. Un trastorno mental suele ser entendido como un cambio desadaptativo y por lo tanto un poco problemático que afecta a los procesos mentales. Muchas veces el término trastorno se utiliza de un modo más laxo para referirse a la enfermedad de aquellos casos en que las causas no están muy claras y las posibles alteraciones anatómicas con las que está asociado puede ser a la vez causa o consecuencia suya. En el caso de los trastornos mentales, esto se hace mucho, ya que muchas veces no queda claro si los desequilibrios bioquímicos asociados a algunos trastornos son los que producen los síntomas o son un producto de una dinámica de interacción entre la persona y su entorno. De este modo, el concepto de trastorno sirve simplemente para describir las señales del estado de anormalidad y de alteración de la salud en el que se encuentra una persona, mientras que la enfermedad señala la causalidad y por eso incluye causas concretas de la falta de salud. Bien, espero que haya quedado claro. Yo acá le estoy poniendo en el material diferentes patologías que tienen que ver, por ejemplo, con la demencia senil, la enfermedad de Alzheimer y algunas recomendaciones que yo les doy, como si les llegara a presentar un paciente. Ahora se los voy a leer. Bueno, acá les digo las señales de alerta de la enfermedad de Alzheimer. Acá tengo los consejos. De forma práctica y entendible, la idea es retrasar al máximo el momento de demencia de la enfermedad, para que de esta manera se pueda evitar la dependencia absoluta.
Entonces, para ello es necesario implicar al paciente a un estilo de vida saludable, controlar los factores de riesgo cardiovascular a través de estudios, obviamente, médicos, y fomentar las reservas cognitivas y motivacionales, como por ejemplo implementar ejercicios diarios de gimnasia cerebral a través de juegos lúdicos. Que esto se puede buscar simplemente en internet, se busca como gimnasia cerebral y hay cuadernillos enteros. Entonces, en el momento en que la persona padezca demencia o Alzheimer, los acompañantes es recomendable que empleen un lenguaje claro y sencillo. Y sobre todo que eviten reprochar los errores que la persona enferma hace. Sí, el lenguaje claro y sencillo es para facilitar las recomendaciones que nosotros le damos a la persona que estamos acompañando y no generar un doble mensaje que sea claro. Entonces el consejo principal es que los cuidadores tratan de orientar al paciente a la realidad. Esto es muy importante. De forma pausada y sin forzarlo, a través del refuerzo positivo y, si lo precisan, con ayuda de las asociaciones como punto de apoyo fundamental para hacer frente a la enfermedad. Porque, por ejemplo, si está muy disociado con la realidad, es muy disruptivo que nosotros digamos, no, eso no existe, eso no está presente. Lo ideal, yo en el caso acompañaba a una niña que tenía esquizofrenia y aparecían alucinaciones. En el momento en que estaba en el aula, entonces lo que yo hacía era decir, bueno, ahora esas imágenes, monstruos, lo que sea, que aparezcan, decirle que se vayan, que ahora estamos en la escuela y que tenemos que hacer las cosas de las tareas de la escuela. Entonces, lo que yo hacía no era negar la realidad, obviamente que tenemos que estar a tono con trabajar interdisciplinariamente para esto, ¿no? Porque es muy disruptivo que yo le diga, no, eso no existe, eso no está acá. Se puede desestabilizar, de hecho. Entonces, adentrarnos a su realidad y decir, bueno, esto que no te molesta ahora porque tenés que concentrarte. Es una recomendación que les doy yo. Entonces acá dice, los pacientes con demencia o Alzheimer pueden beneficiarse de tratamientos no farmacológicos y medidas de estilo de vida encaminadas a mejorar los problemas de comportamiento, de ansiedad y otros síntomas. Entre ellos se destacan, por ejemplo, la terapia ocupacional para evitar caídas y mejorar el comportamiento. Modificar el entorno, que esto también es importante, que es reducir el desorden y los ruidos que están en el bienestar de las personas con demencia. Fomentar el ejercicio físico y fomentar la participación del paciente en actividades diversas, que esté activo, digamos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las obsesiones, que acá le dejo también material para que lean. La obsesión, vamos primero por las fobias. A ver, las fobias están dentro de las neurosis. ¿Se acuerdan de las estructuras que hablábamos? Es una palabra, fobia, derivada de phobos, del griego antiguo, que significa pánico. Sin embargo, no es sencillamente un miedo, porque guardan grandes diferencias con el miedo. Se suele catalogar como fobia un sentido de odio o rechazo a algo que, si bien no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos problemas emocionales, sociales y políticos, como la xenofobia, por ejemplo. Las fobias han sido estudiadas en la psicología desde sus inicios con Freud, que manejó las fobias desde sus fases del proceso neurótico, es decir, que Freud los engloba dentro de la estructura de personalidad neurótica y lo diferencia en dos fases. La primera fase es la represión de la libido y su transformación en angustia, que es fase que queda ligada al peligro que es exterior, y la segunda fase, que se van constituyendo todos los medios de defensa destinados a impedir el contacto con este peligro que es exterior. ¿Sí?
Las fobias específicas son un tipo de trastorno de ansiedad en el cual una persona puede sentirse extremadamente ansiosa o tener un ataque de pánico cuando es expuesta al objeto al que le tiene fobia. Estas son uno de los trastornos psiquiátricos más comunes, ya que 1 de cada 23 personas en el mundo sufre de alguna fobia. Bien, acá les pongo los componentes de la respuesta fóbica y quisiera hablar de la fobia escolar, ¿sí? Que es lo que se pueden topar como acompañantes. Tiene especial relevancia porque implica el bajo rendimiento escolar, ¿sí? Y como le dejo acá material para que lean, que el bullying está totalmente relacionado y es la principal causa de la fobia escolar. Es muy importante que si nos aparece un caso de ese estilo, formar el autoestima de quien acompañamos. Es muy importante eso. También acá les menciono el trastorno de ansiedad social o la fobia social, que también se pueden encontrar con eso. Y acá vamos a mencionar un poquito las obsesiones. Proviene del término latín que significa asedio. Se trata de una perturbación anímica producida por una idea fija que con tenaz persistencia asalta la mente. La obsesión tiene múltiples facetas de expresión. Y acá les pongo el trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC, que realmente asedian bastante hoy en día. Que pueden ser las obsesiones o las compulsiones, que es esto de lavarse las manos, ver si están cerradas las hornallas. Acá les dejo material para leer. Ahora les voy a leer el trabajo práctico para ya finalizar, que dice qué es el síntoma para Freud, cómo se forma la estructura psicológica para el psicoanálisis, define fobia y sus manifestaciones corporales y diferencia trastorno, síndrome y enfermedad. Creo que con eso vamos a estar bien. Si tienen alguna consulta, no duden en preguntarme o decirle a Edgardo y que él se comunique conmigo. Y nada, espero que estén muy bien, cuidándose en su casa. Nos vemos.